atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d'investidura amb garanties i a la vegada per donar temps a les al·legacions presentades pel mateix president a través de Junts per Catalunya al Tribunal Constitucional, el ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es martes 30 de enero y hoy hemos asistido a la enésima huida hacia adelante del separatismo catalán. Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Finalmente no se ha producido la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. El presidente del Parlamento catalán comparecía esta mañana para desconvocar el acto de investidura, pero para mantener su pulso al Estado. Es un enorme paso atrás del separatismo que además demuestra que no está unido, todo lo contrario. Esquerra Republicana, presionado por el Tribunal Constitucional, aplazaba la investidura y sus socios de Junts per Catalunya y la CUP mostraban su indignación y han presionado durante todo el día para que lo volviera a convocar. En la calle, paralelamente, la tensión se disparaba. Manifestantes, convocados una vez más por la ANC y las juventudes de la CUP, mostraban su indignación y se enfrentaban abiertamente con los Mossos de Escuadra, que extrañamente cargaban contra la población. Es la demostración sin duda de un fracaso. Enrocarse en una persona, en un supuesto delincuente como es Puigdemont, en un político que ha huido de la justicia, que no se ha atrevido a rendir cuentas ante un juez. Como les digo, Puigdemont desafía a un Estado, incumplió las leyes durante 2 años y cuando debía dar la cara y responder por sus actos, huyó. Y ahora no permite que nadie más gobierne su comunidad. Repasamos el resto de la actualidad en titulares. Su Majestad Felipe VI cumple hoy 50 años. Ha aprovechado su aniversario para celebrar un acto institucional en el que ha impuesto el toisón de oro a su hija, la princesa Leonor, símbolo de que continúa la dinastía real española. En unos minutos veremos el verdadero significado de esta condecoración y haremos un repaso al medio siglo de Felipe VI con los principales retos e hitos a los que ha tenido que hacer frente. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. La economía española creció al 3,1% en el año 2017. El Instituto Nacional de Estadística confirma, tras la crisis económica, 4 años de recuperación y otros 3 de crecimiento por encima del 3%. Luis de Guindos se ha mostrado orgulloso de estos datos. Es un crecimiento, además, equilibrado, con la aportación del sector exterior, de la demanda doméstica, con un resultado muy positivo en términos de creación de empleo. Muere a los 113 años el hombre más mayor del mundo. Un ciudadano español, veterano de guerra, fue, sin lugar a dudas, nombrado hijo predilecto de su pueblo, Bienvenida, el día de su cumpleaños. Se llama Francisco Núñez, es extremeño y ha sido enterrado esta misma tarde en este municipio de Badajoz, en el que se ha decretado un día oficial de luto. La policía ha detenido en Terrassa a un marroquí por su vinculación con el terrorismo yihadista. El supuesto terrorista de 45 años estaba fuertemente radicalizado, tal y como han confirmado fuentes de Interior. Animaba, como decimos, a matar a españoles, se arrepentía de no haber podido acudir a la yihad, alababa los atentados de las Ramblas y Cambrils y era un habitual consumidor de contenido islámico radical. Estos han sido los titulares. Si les parece, abrimos la crónica catalana porque se están produciendo más grietas en el separatismo. Lo que para los partidarios de poner fronteras en el Ebro iba a ser una jornada histórica, finalmente ha caído como un jarro de agua fría. El presidente del Parlamento de Cataluña a primera hora comparecía en una rueda de prensa para anunciar que aplazaba el pleno de investidura de Carles Puigdemont. Era una de las opciones que tenía Roger Torrent y así lo ha decidido. No ha querido celebrar el pleno, pero ha lanzado serias advertencias al Gobierno y al Tribunal Constitucional, al tiempo que dejaba claro que no hay más candidato a la investidura que Carles Puigdemont. La decisión de Torrent, pese al mensaje de dureza contra Estado, ha pillado desprovisto al separatismo. Nadie, salvo Esquerra, tenía idea de los planes de Torrent
Torrent, quien no había comunicado a la mesa del Parlament su decisión. Tampoco se lo había trasladado a Puigdemont, a quien, según fuentes republicanas, había intentado llamar por teléfono hasta en 5 ocasiones para comunicarle la suspensión de la investidura. Al no coger el teléfono, Puigdemont se ha enterado de esta decisión a través de los medios de comunicación. Atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d'investidura amb garanties i a la vegada per donar temps a les al·legacions presentades pel mateix president a través de Junts per Catalunya al Tribunal Constitucional, el ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. Nos vamos en directo hasta Barcelona, al Parlamento. Allí ha estado durante toda la jornada nuestro compañero Kake Minuesa. Kake, buenas noches. ¿Dónde estás en estos momentos y qué es lo que está ocurriendo? Buenas noches, Gonzalo. Estamos aquí frente al Parlamento, un Parlamento protegido, como veis, por los Mossos d'Esquadra, un Parlamento protegido por la Guardia Urbana y un Parlamento que se ha visto sorprendido esta mañana y bueno, quiero que veáis que tenemos ahí a los manifestantes y son los antidisturbios los que nos protegen de poder hablar con vosotros. Ya sabéis que los gritos aquí de medios de comunicación, manipuladores, bueno, os contamos en este pequeño reportaje lo que ha sido la reacción de los constitucionalistas esta mañana con el sorprendente relato que nos hacía el señor Roger Torrent. El escenario que se estaba proponiendo aquí era un escenario esperpéntico y era un escenario que volvía a la dinámica de la anterior legislatura. No, nosotros, oye, si hubiera pasado, hubiéramos votado que no Puigdemont, pero es que lo de arrimadas. Si se diera no lo ves. ¿Cómo se va a dar? O sea, nosotros por un extremo bloqueo, ¿no? Más allá. Agotador. Sobre todo que yo creo que ya se ha demostrado que el Estado de Derecho ha triunfado. Por lo tanto, sería bueno que empezáramos a adoptar decisiones que realmente sirviesen para trabajar en el futuro de los catalanes y no seguir perdiendo el tiempo. Es el día de la marmota esto. Hoy estamos aquí sin ponernos en marcha. Es irremediable. Es una vergüenza y lo estamos sufriendo todos los catalanes. Kake, ¿cómo ha sentado en el independentismo la decisión de Torrent? Ha sido como un bombazo que ha sorprendido a todos, ¿no? Perdona, están justo gritando prensa española manipuladora y no he oído nada. Simplemente te puedo decir que los políticos... ¿Sí? Dime. Te preguntaba que cómo ha sentado esto en el independentismo. Sí, en el independentismo, cuando el presidente del Parlamento ha dado esa noticia, les ha pillado con el pie cambiado, les ha pillado fuera de juego. No tenían cómo reaccionar, no sabían cómo justificar y realmente la primera reacción ha sido de no respondernos porque no tenían la respuesta y les ha pillado, como bien te decía, con el pie cambiado. El independentismo a primera hora de la mañana estaba bloqueado, incluso dividido. Bueno, Kake, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se justifica? Vamos a intentar ver esos bandos que hay desde Esquerra Republicana, por lo menos, la suspensión de este pleno. Dices que les ha pillado a pie cambiado a algunos de ellos, porque también hemos de decir que ha sido una decisión unilateral de Esquerra. Prueba de ello es que Junts per Catalunya ha intentado que durante toda la tarde ese pleno que se había pospuesto se llevase a cabo, ¿no? Pero lo justifican, recuerda que el expresidente, o como habla el presidente del Parlamento, el presidente Carles Puigdemont, que no lo es, que sabemos que es un prófugo, pero bueno, los términos a base de repetir nos los quieren inculcar, bueno, lo justificaba como la petición que había hecho al Parlamento de acogerle, de protegerle, y esto... La explicación que da Esquerra Republicana de Cataluña es que es proteger al presidente, aunque en su partido no lo han entendido mucho. Así lo justifica Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y qué planes tiene ahora el separatismo? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Los estáis viendo. Los próximos pasos a seguir son la calle, tomar la calle, hacer lo que haga falta. Y si veis esto, que viene siendo manifestación de forma pacífica, viviremos libres o moriremos. Los gritos que oíamos en el aniversario del rey eran
monarquía, sí, pero decapitación al rey. Hemos oído gritos agresivos y hemos vivido esta tarde escenas realmente agresivas. Oye, Kake, ahora hay una pregunta personal. No sé si vemos ahí a la gente en las vallas con el bocadillo. Bueno, le iba a preguntar a Kake, de toda esta gente que se ha ido al Parlamento, que llevan ahí desde las 3 de la tarde, ¿cuál es su ocupación? Porque si son estudiantes, entiendo yo que habrán pedido permiso en clase, ya sea en la universidad en clase, si son funcionarios, 3/4 de lo mismo, y si están en la empresa privada, supongo, Kake, que habrán pedido algún tipo de permiso, porque vemos ahí ambiente más o menos festivo, con el bocadillo, pasando la tarde, echando el rato, pero entiendo que es gente que tendrá otras ocupaciones, porque si no, no sé de dónde salen. Bueno, tenemos problemas con esta conexión con Kake Minuesa. Enseguida la retomamos, que nos cuente cuál es el ambiente en la calle. Pero, Alba, ha habido más reacciones. Así es, porque en el Parlamento de Cataluña la división ha sido total. Hemos escuchado a algunos líderes políticos respondiendo a las preguntas de nuestro compañero, pero tanto socialistas como el partido de Puigdemont han mostrado cómo las relaciones políticas en Cataluña están rotas. Pues si todo un grupo parlamentario se ha dirigido al Tribunal Constitucional para evitar un determinado recurso del Gobierno de España, parece lógico esperar a que el Tribunal se defina sobre esta cuestión antes de que el Parlamento empiece a trabajar sobre esa investidura u otra. Consideramos que sería mejor que el movimiento independentista propusiera otro candidato. Nosaltres entenem que les garanties per fer el ple es compleixen avui. Que els 68 vots, que la majoria absoluta per investir el president Puigdemont, el tenim avui i el tenim aquesta tarda. Bueno, retomamos ahora, cuando son las 9 menos 17 minutos, la conexión con Kake Minuesa en Barcelona. Kake, retomamos contigo. Veíamos esas imágenes de los manifestantes en la calle con bebidas, refrigerios, mejor dicho, bocadillos. Preguntaba yo, Kake, que de dónde salían estos manifestantes. Entiendo que si eran estudiantes habrán pedido permiso a sus colegios, universidades. Si eran funcionarios, entiendo que a la administración donde trabajé. Y si son de la empresa privada, también supongo que tendrán esas remuneraciones, ¿no? Esos permisos. Pues no lo sé, esa es una gran pregunta, Gonzalo, porque aquí hay mucha gente, muchísima. Estamos protegidos pues por los Mossos de Escuadra y los antidisturbios han tenido que emplear a fondo esta tarde. Pero sí que esa es la gran pregunta, ¿de dónde aparecen esas máscaras con el rostro de Puigdemont? ¿De dónde aparecen todas estas banderas en un día de trabajo, como tú bien dices? ¿De dónde aparecen los altavoces? ¿De dónde aparece toda esta gente? La pena ha sido por la tarde, cuando la primera parte de la valla ha sido tomada por los más violentos, pero eso sí, con las manos en alto. En las manos en alto, hablando de paz, hablando de somos gente de paz, pero tirando las vallas, ¿no? Esto es a lo que me preguntabais, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues tomar las calles. Es lo que están haciendo y es la presión que están ejerciendo ahora los independentistas, que están despistados con la jugada del presidente del Parlamento. Entonces, Kake, en la calle, como bien dices, los seguidores de la ANC, de Junts per Catalunya y de la CUP, no les ha sentado nada bien la suspensión del Pleno y ha habido enfrentamientos. Incluso veíamos algunos manifestantes como abucheaban a Ciudadanos e Inés Arrimadas diciéndoles fuera la chusma del Parlamento. Y también hemos visto enfrentamientos con los Mossos de Escuadra. Sí, como bien te decía, aquí hay una doble valla y la primera línea de las vallas, fíjate que ahora me resulta difícil hablar con vosotros por el sonido de los helicópteros. La primera línea ha sido tomada por esos manifestantes pacíficos que dicen que somos gente de paz, pero van tirando las vallas y van tapándose la cara y van poniéndose máscaras y se suben encima del árbol y poco a poco van tomando el Parlamento, eso sí, de forma pacífica, no pasa nada. Tenemos a los Mossos de Escuadra, pero son manifestantes pacíficos. Tenemos a la Guardia Urbana, pero son pacíficos. Tenemos a los antidisturbios, pero son gente pacífica que quieren tomar el Parlamento. Pues yo no sé, porque el comunicado de la Asamblea también habla del embate del Estado. O sea, ya son términos bélicos y esto cada vez pues va teniendo menos tonos pacíficos, pese a que dicen que son gente de paz, ya que estamos al otro lado de las vallas, porque Inés Arrimadas, como tú bien decías, si no hubiera tenido hoy guardaespaldas, algo grave hubiera pasado. Pero le ha pasado lo mismo a los políticos que no están tan comprometidos como los que están ahí detrás. Al propio Xavi Domènech le calificaban de traidor esta misma tarde. O sea que aquí hay para todos.
Iraque, buenas noches y gracias. Cualquier novedad nos pides paso. Muy bien, estaremos en El Gato para contároslo. Gracias. En Cataluña ya sabíamos que existía una división enorme entre separatistas y los que quieren seguir formando parte de este gran país que es España. Lo que hoy se ha evidenciado es que hay una nueva grieta: independentistas contra independentistas. Es lo que ha provocado el empecinamiento de Carles Puigdemont. Ya dividió a la sociedad catalana en dos. Ahora divide a una de las partes en otras dos partes. Lejos de ser un gran líder, un gran estadista, Puigdemont ha demostrado su escasa altura de miras. Sabe que su carrera política ha fracasado. Es sabedor que no puede contra todos los poderes del Estado que están contestando con contundencia, pese al gobierno, a las amenazas que recibe. El presidente huido también sabe que ha perdido la batalla. Sabe que está bloqueando la política catalana. Es conocedor de que está metido en un callejón sin salida y, pese a todo, no está dispuesto a dar un paso al lado para desbloquear la situación. Por no hablar de que hay excompañeros suyos de gobierno que están en la cárcel, consecuentes con sus ideas y con su labor en el Ejecutivo. Y él está huido en Bruselas, ajeno, sin lugar a dudas, a las penurias de la calle. Más reacciones. Alba. Reacciones desde la cárcel, Gonzalo, porque desde Extremera, Oriol Junqueras, el líder de los republicanos, ha querido dar las gracias a Roger Torrent. Dice que por garantizar la defensa de los derechos de todos los diputados elegidos democráticamente. Gracias por tu compromiso en defensa de Cataluña, la democracia y la recuperación de las instituciones. Tan solo los 4 diputados de la CUP han acudido a la Cámara catalana en señal de protesta. Carles Riera, Natalia Sánchez, Vidal Aragonés y María Sirvent entraban a las 3 de la tarde en el hemiciclo catalán. Se colocaban en sus escaños y levantaban el puño. Los antisistema han dejado carteles en todos los asientos del Parlamento con este puño. Enseguida intentaremos ver esa imagen del hemiciclo del Parlamento de Cataluña con los 4 diputados de las CUP. En cuanto tengamos esa imagen la recuperamos y se la mostramos, porque ha sido la manera de protestar por el partido antisistema por esta decisión que ha tomado hoy el presidente del Parlamento catalán. Ha quedado claro la división entre separatistas, el encontronazo entre Esquerra y Junts per Catalunya por la decisión de Torrent. Todo lo sucedido desde la aprobación del artículo 155 a finales de octubre ha abierto o abrió en su día una brecha enorme entre los independentistas que ha culminado con la decisión de hoy. Ambas formaciones se han enzarzado en varias disputas internas, entre ellas por el liderazgo y por la formación del gobierno. Aunque persiguen el mismo objetivo de una república catalana, ambas formaciones tienen diferencias que se han convertido en encontronazos públicos. Todo comenzó cuando Puigdemont huyó a Bélgica con sus exconsellers, dejando a Junqueras solo contra la justicia. La situación era de clara desventaja. El expresidente fugado paseando por las calles, disfrutando de sus restaurantes y acudiendo a conferencias en Bruselas, y mientras el vicepresidente estaba entre las rejas de la cárcel. Que podem ajudar i que jo en particular puc ajudar molt al meu país. Em sembla que ho hem demostrat en moltes ocasions, hem demostrat que donem la cara. Jo estic aquí perquè no m'amago mai d'allò que faig i perquè sóc conseqüent amb els meus actes, amb les meves decisions, amb els meus pensaments i amb els meus sentiments. Ese fue el primer reproche. Puigdemont contestaba intentando justificar su huida como podía. Perquè no ens amaguem, perquè som conseqüents. Lo que parecía un tándem independentista inseparable terminó por concurrir a las elecciones por separado. Esquerra se creía con tanta fuerza que decidió que no necesitaba a Junts per Catalunya para ganar las elecciones. Y el partido de Puigdemont le demostró que no era así, situándose como primera fuerza separatista sin su ayuda. Que Puigdemont hiciese campaña desde Bélgica y Junqueras no lo hiciese por estar en prisión fue determinante para el resultado. Al mes siguiente, con la constitución de la mesa del Parlamento, volvíamos a ver los roces del independentismo. Los republicanos no apoyaban que se quisiese investir a Puigdemont de forma telemática y le exigían a Junts per Catalunya que concretasen cómo iban a hacerlo antes de darles su apoyo. Hay que clarificar también en los próximos días cuál es la forma en la que se va a proceder. Pero en Junts per Catalunya aún estaban pensando en el cómo. Para nosotros lo importante es tener claro el concepto de vamos a investir al presidente Puigdemont. Ambas formaciones no se ponían de acuerdo ni en la elección del día de la investidura, pero sin duda lo que más tensión creó en esta guerra fueron las palabras de Joan Tardà hablando de sacrificar a Puigdemont para poder salir adelante. El presidente Puigdemont es muy importante
pero hay algo todavía superior a ellos, que es la voluntad del pueblo de Cataluña. Algo que el equipo de Puigdemont se apresuró a negar y a dejar claro que no había más que una opción. Por tanto, la única alternativa sería Puigdemont o elecciones. O Puigdemont o Puigdemont. Lacalle, una vez más, ha sido un importante actor de la jornada de hoy. Enseguida vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, pero antes vamos a hablar de esas grietas que hay en el independentismo. ¿Qué es lo que está a juego, digamos, dentro? Vamos a ver imágenes de los partidos independentistas en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña. Es lo que ocurría hoy. Y la gran pregunta, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se van a cerrar esas heridas dentro del independentismo? ¿No se van a cerrar? ¿Se puede pasar página? ¿Van a investir a Puigdemont? ¿O va a haber un candidato alternativo? Muchísimas preguntas que a día de hoy no tenemos las respuestas. Vamos a hablar, como les decía, de lo que estaba ocurriendo en la calle. Desde las 3 de la tarde, manifestantes de ANC y Òmnium Cultural se concentraban en la plaza de Sant Jaume y en el paseo de Lluís Companys para apoyar una investidura de Puigdemont. Una marcha que se dirigía minutos después hacia la zona del Parlamento de la Generalitat. Nuevo llamamiento de las entidades separatistas para salir a la calle y esta vez para defender la candidatura de Puigdemont. Caretas del expresidente, lazos amarillos, esteladas y, como ya es habitual, se han producido actos de violencia con cargas con los Mossos, pese a que muchos de los manifestantes proclamasen cánticos de Som gent de pau, somos gente de paz. Tal es así que los manifestantes han roto un cordón policial y una puerta del Parlamento para poder agolparse allí. Bueno, vamos a ver efectivamente estas manifestaciones que, como les digo, acababan con cargas policiales de los Mossos d'Esquadra y finalmente la Asamblea Nacional de Cataluña entraba en razón y desconvocaba al Parlamento la manifestación delante del Parlamento. El movimiento por la independencia es siempre no violento, decían desde la ANC. Hoy no habrá pleno del Parlamento, ha quedado aplazado. Nos vamos a casa. Pero, a continuación, las juventudes de la CUP, Arran decía, compañeras de la Asamblea, aquí no se desconvoca nada, basta de desmovilizar, miles de personas continuamos ejerciendo el poder del pueblo, las calles serán siempre nuestras. Más asuntos importantes. Era lo que se iba a conocer hoy, la decisión del Tribunal Constitucional sobre las alegaciones que había presentado el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, contra la prohibición de la investidura a distancia del expresidente. Pues bien, hemos conocido que el alto tribunal las ha rechazado, esas alegaciones, por unanimidad. Así lo ha acordado tras reunirse este martes de nuevo el Pleno para resolver antes que iniciara el Pleno en el Parlamento. El alto tribunal rechaza que las medidas cautelares acordadas el pasado sábado vulneren el principio de autonomía parlamentaria o que causen indefensión a los diputados electos de Junts per Catalunya, cuyo derecho de defensa ha quedado debidamente preservado al aceptarse su personación en el procedimiento. Horas antes del anuncio del presidente del Parlamento catalán de suspender o aplazar la investidura de Carles Puigdemont, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido el riesgo que asumió en su día al presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero ha dicho estar satisfecho y que, de repetirse la situación, volvería a actuar de la misma manera. Lo que queríamos nosotros es que no se celebrara un pleno con un candidato que no estuviera fugado de la justicia y en Bruselas. Y eso es lo que ha dicho con meridiana claridad el Tribunal Constitucional. Por tanto, creo que el resultado ha sido positivo. El Gobierno dice que asumió riesgos. Yo no sé si asumió riesgos o no. Yo más bien creo que el Gobierno cumplió con su obligación y yo puedo asegurarle que tengo la conciencia muy tranquila y que volvería a hacer exactamente lo mismo en una circunstancia igual. Una historia que después veremos a continuación, qué es lo que ha dicho la mano derecha de Puigdemont, Eduard Pujol, el pasado domingo en un programa televisivo, en la delegación, digamos, de Televisión Española en Cataluña, donde, atención, manifestaba sus sospechas de que un señor de mediana edad y en patinete le estaba siguiendo, incluso hasta las puertas de su domicilio. Hizo esta afirmación ante una pregunta de un periodista, Joan Alegre, muy conocido por todos ustedes, que nada tenía que ver con la cuestión. Pero fíjense hasta dónde llega las visiones del independentismo. Jo, mira, ahir vaig sortir del Parlament, me n'anava a carrer Princesa amunt i em vaig girar i em vaig trobar un senyor d'una mitjana edat que anava amb un patinet i que evidentment no em va semblar que era un senyor que a aquella hora tingués ganes d'anar amb un patinet, sinó que era algú que estranyament podia ser que estés pendent dels meus moviments. Aquestes sí que són preguntes sobre la seguretat que m'incomoden.
Tiempo de análisis, nos vamos hasta Barcelona en directo. Tenemos conexión con Alejandro III, subdirector de Crónica Global. Como saben ustedes, es uno de los periódicos de referencia en Cataluña. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo ha sentado, tú crees, en el independentismo la decisión de Torrent? Hemos visto algunas reacciones, pero desde luego ha sido como un auténtico bombazo que ha sorprendido a todos, ¿no crees? Bueno, ha sorprendido a todos. Más que sorprender, yo creo que ha molestado a una parte del independentismo, porque esta era una de las opciones que en realidad estaban sobre la mesa desde el principio. Tampoco tenía muchas alternativas el presidente del Parlamento, Roger Torrent, porque la alternativa de seguir adelante era ya directamente un nuevo choque institucional, un choque contra el Estado y una nueva derrota probablemente, ¿no? Como se ha visto en los últimos choques, ¿no?, que ha habido, ¿no? Entonces, esta era una opción que, ya digo, más dolorosa para el equipo de Puigdemont que sorprendente realmente. Que todavía quedan posibilidades, que Carles Puigdemont tiene todavía menos posibilidades para ser presidente de la Generalitat, o todavía queda algún resquicio para que pueda presidir la Generalitat de Cataluña. Para que puedan intentar una investidura queda algún resquicio. Para que esa investidura sea legal es muy complicado porque todos los poderes del Estado parece que tienen bastante claro que no lo van a permitir, ni siquiera políticamente ni judicialmente parece que tenga esa posibilidad. Pero lo que tenemos aquí ahora encima sobre la mesa es una lucha absoluta. La división del independentismo es una lucha absoluta del independentismo por hacerse con el poder, con la hegemonía del independentismo. Una lucha entre no Junts, no el PDeCAT, ¿no?, de alguna forma, sino Carles Puigdemont y su entorno frente a Esquerra Republicana de Cataluña. Una lucha que hasta hace algún tiempo era un poco soterrada y que en los últimos días, y especialmente hoy, pues ya ha quedado totalmente destapada. Hay que tener en cuenta que Puigdemont no tiene nada que perder, de alguna forma lo tiene todo perdido y él puede llegar hasta el final. Y él está utilizando, pues, y parece que está ganando dentro de del mundo independentista, la imagen del héroe que va hasta el final, acusando a los demás, a Esquerra en este caso, a su ahora enemigo de, pues, tibios, de traidores, y parece que le está funcionando, ¿no?, en esta etapa en la que estamos un poco en el todo o nada. Además cuenta con otra ventaja, que es que él parece que tiene muy claro que en unas elecciones ganaría, o todo apunta a que le ganaría ese espacio independentista a Esquerra. Cuenta con esas ventajas y esto ahora mismo es lo que está sobre la mesa. Alejandro, acabamos de conocer un vídeo que ha colgado en YouTube el expresidente Puigdemont diciendo que no hay ningún otro candidato posible a la presidencia de la Generalitat. Tampoco hay, cito textualmente, otra mayoría. Pide además unidad y avisa que la democracia ni se aplaza ni se suspende. Es decir, que no hay un plan B en el separatismo. ¿Es o Puigdemont o elecciones? No hay un plan B en Puigdemont y su entorno. Todo apunta a que a Esquerra le gustaría, digamos, una alternativa. Es curioso, pero llegado a esta situación en la cual Puigdemont y su entorno continúa con la deriva radical indefinida, Esquerra nos aparece como si fuese una fuerza moderada, ¿no? Se han cambiado los papeles en los últimos tiempos y parece una fuerza que podría estar dispuesta incluso a pactar, aparentemente, y eso es lo que casi todos los analistas coinciden en esta opción, con el constitucionalismo para, digamos, volver a una senda más o menos legal, ya veremos, porque eso habría que verlo, una senda que sí les permitiera por lo menos el levantamiento del 155, reagrupar fuerzas en el independentismo y ampliar la base social y, digamos, hacer un proyecto más a largo plazo. Puigdemont, en cambio, está en el todo o nada y, bueno, pues hasta donde llegue. En esta situación ahora mismo, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, pero la posibilidad de que haya unas nuevas elecciones, pues hoy toma fuerza. Ya veremos mañana, porque aquí en Cataluña vivimos en una montaña rusa pues impresionante, ¿no?, de fuegos artificiales en realidad, pero una montaña rusa al fin y al cabo. Alejandro, gracias por estar en nuestro informativo y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches, un abrazo. Y un último apunte desde Cataluña. De nuevo, discriminación en las aulas catalanas. El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes ha organizado una fiesta de carnaval en la Universidad Autónoma de Barcelona. En el cartel de la fiesta se asegura que no se admitirá ningún tipo de actitud españolista e incluso equipara las actitudes machistas, racistas y homófobas con el hecho de sentirse español. La fiesta además se promociona con la imagen de Carles Puigdemont, el expresidente fugado, tocando una guitarra eléctrica.
simétrica. Sociedad civil catalana y algunos de los jóvenes estudiantes ya han mostrado su oposición a esta celebración. Desde la facultad todavía no se han pronunciado. Su Majestad Felipe VI cumple hoy 50 años. Hace apenas unos días, la Casa Real, con motivo de esta celebración, publicaba unas imágenes inéditas con las que abren las puertas de sus casas. Momentos en la intimidad de Felipe y Leticia con Leonor y Sofía dentro de la zarzuela, llevando a las niñas al colegio o comiendo en su propio domicilio, la faceta más familiar de la Casa Real. ¿Por qué te ríes tanto? Es que me hace gracia. Creo que nace un día un poco más soleado, pero la lluvia nos viene muy bien. He hecho inglés, me queda... No sé, lo tengo que mirar. Uy, qué rica esta soledad. Felipe VI ha celebrado su cumpleaños en un acto institucional muy emotivo para él, entregando el toisón de oro a la princesa Leonor, la heredera de la corona. Un collar que pertenecía a su abuelo Juan de Borbón. Su Majestad ha aconsejado a su hija hacer suyas las preocupaciones de todos los españoles, sacrificarse y guiarse siempre por la humildad y por la Constitución española. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Tu familia estará siempre a tu lado. Especialmente tu madre y también Sofía, que estarán contigo apoyándote. También tus abuelos. Y por supuesto yo, tu padre, que sabes que confío plenamente en ti y que me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro. ¿Qué es esta distinción que ha entregado el rey a la princesa de Asturias? El Toisón de Oro es la máxima distinción que otorga la corona, pero ¿qué significa realmente esta imposición? Lo vemos en la siguiente crónica. El rey ha entregado este martes a la princesa Leonor el Toisón de Oro, la más alta distinción que concede la corona española y que también poseen el propio Felipe VI y don Juan Carlos. La particularidad de esta condecoración es que deben ser devueltas tras el fallecimiento del titular, por lo que la heredera ha recibido la medalla que tuvo su bisabuelo, don Juan de Borbón. Además, el Toisón garantiza la continuidad de la dinastía Borbón en España. Este ha sido el primer acto institucional en el que la princesa Leonor ha tenido un papel protagonista, aunque no ha pronunciado sus primeras palabras en público. El rey Felipe nació tal día como hoy de 1968. Un martes, 30 de enero, llegaba a este mundo en una clínica madrileña. Pese a ser el tercero de 3 hermanos, la expectación fue enorme, ya que era el primer hijo varón de don Juan Carlos y por tanto estaba destinado a convertirse en rey en caso de que la monarquía se restaurase, como así sucedió. Medio siglo de vida, de los que 7 años fue infante y 39 príncipe de Asturias, hasta que hace 3 años y medio fue proclamado rey de España. Repasamos su vida. Tal día como hoy, un 30 de enero de 1968, nacía este bebé rubio de ojos claros que pesó casi 4,5 kilos. Se trata de Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón. Su madre, Sofía de Grecia, le mostraba así de orgullosa a la salida de la clínica Nuestra Señora de Loreto en Madrid. Es el menor de 3 hermanos, antes nacieron Elena y Cristina. Es el único varón de la familia y por lo tanto el aspirante al trono después de su padre. El Palacio de la Zarzuela ha sido su residencia desde que nació. Las paredes de la residencia real se convirtieron en cómplices de juegos, risas y travesuras junto a sus hermanas. Los jardines de la Zarzuela le vieron dar sus primeras pedaladas subido a una bicicleta. Le vimos crecer en un álbum de fotografías televisado. En cuanto a los estudios, el Colegio Santa María de los Rosales, a 5 minutos de Zarzuela, fue el escogido por doña Sofía y don Juan Carlos para la educación de Felipe. El rey ahora emérito don Juan Carlos siempre ha sido un referente en la vida de Felipe de Borbón. Esta imagen muestra la complicidad entre ambos. Felipe, un niño tímido que le costaba mostrarse ante las cámaras y que el 1 de noviembre de 1977 recibió el título de príncipe de Asturias, que le proclamaba como heredero al trono.
Estudió en un colegio canadiense. La Academia Militar de Zaragoza le vio formarse en 1985. En la cubierta del Juan Sebastián Elcano, como guardia marina se despedía desde el puerto de Cádiz. Este fue su primer día de clase como universitario. Estudió Derecho y Economía en la Autónoma de Madrid. Felipe VI se convirtió en el primer soberano español con una licenciatura. Le vimos pilotando un helicóptero, jurando la Constitución, abanderado de los Juegos Olímpicos de Barcelona. También en los malos momentos, el príncipe se comprometió a sus 36 años con la periodista Leticia Ortiz. Se casa. Es padre. Hasta que llega el momento de la abdicación 10 años después. El príncipe Felipe se convierte en el rey de España. Una monarquía que ha vivido los peores momentos de su historia, con desafíos difíciles de controlar, pero que don Felipe lucha por consolidar la institución. No fue hasta junio de 2014 cuando, tras la abdicación de Juan Carlos I, el príncipe Felipe se convertía en Felipe VI y, por tanto, rey de España. 3 años y medio al frente de la corona española. Fátima García Manzano, ¿cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado Felipe VI? Buenas noches, Alba. Pues tal y como hemos comentado, Felipe VI llegó al trono el 19 de junio de 2014, convirtiéndose en el rey más joven de Europa. Lo hacía después de que la monarquía se situara en el centro de la polémica por los primeros escándalos que hacían cuestionar la continuidad de la corona. Pero ¿cómo ha conseguido afrontar estos retos durante casi 4 años que ha estado al frente de la jefatura del Estado? Desde su coronación, ha hecho hincapié directa e indirectamente en llevar a cabo cambios urgentes y un lavado de imagen de la Casa Real. Por ello, no solo creó un plan de transparencia para la Casa Real, sino que también decidió alejarse de su hermana, la infanta Cristina, y de su cuñado Iñaki Urdangarín, después de que se sentaran en el banquillo por el escándalo de corrupción. Es más, tanto la infanta Cristina, que se negó a renunciar al ducado de Palma o a sus derechos, como la infanta Elena, decidieron apartarse de la Casa Real. Y no ha sido esta la única polémica a la que han tenido que enfrentarse. También polémicas y retos políticos. Tanto es así que el rey no solo ha afrontado la convocatoria de las elecciones generales del 20 de diciembre. Recordemos esas en las que ni Mariano Rajoy se presentó a la investidura y en la que Pedro Sánchez fracasó por la falta de apoyos. Y también tuvieron que convocarse, lo vemos aquí, las del 26 de junio. Pero sin duda, el mayor reto de su mandato ha sido el desafío separatista, sobre todo después de que los partidos separatistas le convirtieran en enemigo público. También los partidos de izquierda han centrado sus críticas en el monarca. Tanto Podemos como Izquierda Unida, cuyo líder se refiere al monarca como Ciudadano Borbón, reclaman la República hasta en el día de hoy, fecha en el que no han dudado en criticar al rey al golpe de tuit, como vemos en este de Pablo Echenique. Feliz cumpleaños a nuestro jefe de Estado, que se elige por fecundación, es constitucionalmente inviolable, gana 10.000 euros al mes, toma sopa con 3 platos, vive en un palacio en medio del bosque e impone el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro a una niña de 12 años. Parece que a Echenique se le ha olvidado cuánto cobran ellos al mes, los restaurantes en los que reúnen, y donde se reúnen y donde tienen la sede del partido, en plena calle Princesa en Madrid. Bueno, Fátima, muchísimas gracias por este gran repaso a lo que está siendo, desde luego, el reinado de Felipe VI. Nuestras cámaras han salido por su parte a la calle para formular una pregunta. Si creen que desde la llegada de Felipe VI la imagen de la monarquía en nuestro país ha mejorado, esta es la respuesta. Parece que sí, parece por lo menos que cuida un pelín más los modales, intenta parecerse como más cercano de alguna manera. Yo creo que está siendo muy democrático. Bueno, yo creo que son por el estilo, no me parece más democrático. Pero yo creo que me gusta más Felipe VI que el anterior rey. Me gusta más, está más preparado. Personalmente sí. ¿Por qué? Porque creo que su padre tiene asuntos que no han sido muy divulgados y que no están bien. Creo que es más honesto. Me parece lo mismo, en realidad. Ambos son parte del proceso monárquico que ha sucedido a la transición. Va por buen camino, yo creo. Me parecen igual, sí. Sí, yo creo que todas las generaciones nuevas de ahora estamos más preparados que las generaciones de antes. Sí, bastante. ¿Por qué? Bueno, porque da mucha solidez a la corona y creo que ha seguido con el proceso muy bien. Creo que está haciendo la misma labor que está haciendo su antecesor.
y otros reyes constitucionales que ha tenido España a lo largo de su historia. Los dos me parecen muy monárquicos, lo que pasa es que Felipe, pues quizás para las nuevas generaciones, al ser más joven y ser hoy su cumpleaños, pues encaja muchísimo mejor, ¿verdad? Pero vamos, a mí me parece perfecto. Yo desde luego soy felipista y monárquico. Han pasado poco más de 24 horas desde que el Ayuntamiento Socialista de Callosa de Segura decidiese retirar la cruz del municipio alicantino, un monumento religioso a los caídos por España, a los 81 fusilados por el Frente Popular durante la Guerra Civil. Ayer demostramos en este informativo el sectarismo de la izquierda retirando un monumento construido hace 27 años que no había supuesto enfrentamiento alguno entre los callosinos hasta el año 2016. En ese momento llegó al pueblo el alcalde del Partido Socialista, quien junto a Podemos e Izquierda Unida inició los trámites para aplicar la ley de memoria histórica y retirar la cruz. De nada sirvieron las placas que se pusieron en la base de la escultura, tapando las menciones a Franco y la Falange. El alcalde tiró por la calle de en medio. Nuestro compañero Javier Torres acaba de regresar de Callosa. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Bueno, ¿qué novedades tenemos de la cruz, del alcalde? Porque ayer desaparecía justo el mismo día en que retiraban el monumento. Para no tener que dar explicaciones, hoy parece ser que ha vuelto. Cuéntanos. Hoy ha vuelto el alcalde Francisco Macía, el regidor de Callosa de Segura, el socialista que tiene el apoyo de PSOE, de Izquierda Unida, y de Podemos, para decir que si la justicia le obliga a reponer la cruz, atención, él estaría dispuesto, lógicamente, a cumplir con la ley y a reponer la cruz en memoria de los caídos a esa plaza de España de Callosa de Segura. Yo no sé, Gonzalo, si la movilización que se ha suscitado estos días en Callosa de Segura pues ha impresionado de alguna manera a Macía, pero hoy ha dicho, y reitero, que si la justicia le dice que tiene que volver a poner la cruz en la Plaza de España, que así lo haría. Que la volvería a colocar, eso es. Pese a que la ha dejado tirada, creo que nos decías, en el Matadero. Está en el Matadero, que son unas antiguas dependencias del ayuntamiento, y los vecinos de Callosa se quejaban ayer de que la cruz estaba a la intemperie, es decir, tan solo una pequeña valla custodia la cruz y que cualquier persona pues podría saltarse y en fin, la cruz podría ser objeto de actos vandálicos. Así que de momento estamos en manos de lo que dictamina el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. En Callosa de Segura, el ayuntamiento se ha basado en la ley de memoria histórica para acabar con la cruz y sembrar la discordia y división entre los ciudadanos. Una ley que aprobó Zapatero, que puede quedarse años luz en cuanto a sectarismo y revanchismo a la que está preparando el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Javier Torres, ¿no es así? ¿Qué tal, Alba? Así es. Buenas noches. El pasado mes de diciembre el PSOE presentó una reforma de ley de la memoria histórica que pretende establecer una versión única de la historia a la vez que impone un castigo judicial cuando alguien ose rebatir la versión oficial. ¿En qué consiste esta medida? Pues lo vamos a ver. El Partido Socialista quiere ampliar la ley de la memoria histórica. Pedro Sánchez ha propuesto, entre otras medidas, la creación de una comisión de la verdad y la eliminación de toda la simbología franquista en España. De estas medidas, la más polémica, sin duda, es la de establecer como delito el enaltecimiento de la labor política del franquismo. Es decir, ningún español, ningún ciudadano podrá destacar el crecimiento económico, por ejemplo, del franquismo, ni logros palpables y demostrables por cualquier historiador como la seguridad social o la sanidad pública. Se castigará el delito de opinión y para ello las infracciones se clasificarán en tres grupos. Las leves, que van de 200 euros a 2.000, las graves, que son multas que oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros, y las muy graves, que irían entre los 10.000 y los 150.000 euros. En el caso de los políticos la situación se complica incluso más. En su caso, cualquier responsable público del que se considere que dificulta la aplicación de la nueva ley, por ejemplo, alguno que no retire un vestigio del franquismo en aplicación de la ley de la memoria histórica, será castigado con pena de cárcel de entre 1 año y medio hasta 4 años. Además, serán inhabilitados del cargo público entre 9 y 15 años. Algo parecido les sucede a los profesores, a los profesionales de la enseñanza, que dejarían de ejercer su profesión entre los 3 y los 10 años si dijesen algo positivo del franquismo. Otra de las novedades que incluirá el PSOE en la ley de la memoria histórica es la de la formación de un comité de expertos que serán los únicos autorizados para establecer la versión de la historia sobre el franquismo y la guerra civil. Ese comité, por supuesto, será designado por los partidos políticos con la inclusión de 2 observadores internacionales.
Mención especial se debe hacer a los planes que tienen para el Valle de los Caídos, que será convertido en un centro de la memoria histórica. Perderá la consideración legal que tiene hasta este momento y se disolverá la fundación y el patronato que rige su funcionamiento. De esta forma también se desacralizará la Basílica de la Santa Cruz y se extraerán todos los restos de los ahí enterrados, empezando por Francisco Franco y por José Antonio Primo de Rivera. Pues Javier, veremos finalmente si esa ley se aprueba, quién y cuándo. Muchas gracias. Muchas gracias. El Partido Socialista, no contento con haber aprobado hace 10 años una ley objetivamente injusta, que no hace sino reabrir heridas, buscar la división y falsear la historia de nuestro país, ahora pretende ir un paso más allá, sancionar, multar e incluso meter en la cárcel a quien no comulgue con la historia que ellos cuentan, con la de la izquierda. Y esa no es otra cosa que demonizar una época de la historia de nuestro país, de España, el franquismo, obviando lo que ocurrió antes, lo que fueron los años de la República y los genocidios que ahí, por parte del Frente Popular, se produjeron. Solo un dato, en aquella época se asesinó a más de 30.000 católicos y a 7.000 religiosos, curas, monjas. Eso, como es obvio, el Partido Socialista se lo calla. Si no somos capaces de superar heridas, de aprender de la historia, de unir nuestras diferencias y de mirar al futuro y no a lo ocurrido a comienzos del siglo XX con rencor, no habrá manera de que haya conciliación o reconciliación. Y eso el PSOE lo sabe y quizá por ello busca esta nueva ley. Manuela Carmena. Efectivamente, Alba, Manuela Carmena. Pretende prohibir la circulación a los coches anteriores al año 2000 por el centro de Madrid en casos de alta contaminación. Así se manifiesta un borrador del Ayuntamiento de Madrid en el que la medida también se extiende a los vehículos diésel anteriores al 2006. Es decir, todos aquellos coches que no tengan la pegatina ambiental de la DGT no podrán circular en la almendra central interior del M30 ni en toda la ciudad. La polución es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la capital española y a pesar de las continuas y habituales restricciones al tráfico no se han conseguido resultados satisfactorios. Estas novedades podrían entrar en vigor a partir de este verano. Para analizar lo ocurrido tenemos tenemos en nuestro plató a Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Señor Arnaldo, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Encantado. Bueno, cuéntenos, ¿cómo nos va a afectar a los madrileños estas medidas de entrar en vigor y de llevarse a cabo? Ejemplos concretos. Bueno, yo creo que primero las personas que tienen una situación económica más débil serían las más perjudicadas porque sencillamente se pretende establecer un criterio de prohibición en base a la antigüedad, no al mantenimiento que pueda tener un vehículo. Yo puedo tener un coche muy antiguo, pero perfectamente conservado y que contamina mucho menos que uno nuevo cuyo propietario no lo está manteniendo correctamente. Sin embargo, yo sí creo que, en primer lugar, se están volviendo otra vez a recomponer criterios que estaban siendo mal utilizados hasta ahora. Por ejemplo, el sistema, la prohibición de las matrículas par impar, que incluso París las había ya rechazado, las había olvidado, porque eran ineficaces totalmente. Y se ha demostrado aquí, como venimos denunciando, que era una medida ineficaz, o la limitación de velocidad en la M30 a los 70 kilómetros por hora. Por tanto, yo creo que de todas maneras es un avance. Es verdad que los vehículos más contaminantes en toda Europa, empezando por Berlín, por ejemplo, se establecen círculos donde los vehículos más contaminantes no se permite el acceso al centro de las ciudades, pero sin embargo todavía está muy verde. Es un proyecto que está muy verde, primero porque se pretende amparar la prohibición en la obligatoriedad de que los coches tengan que llevar la pegatina medioambiental, que en este momento es voluntaria. La Dirección General de Tráfico las ha mandado voluntariamente y no a todos los propietarios de vehículos. Y por tanto el Ayuntamiento, para poner en marcha esa medida, tendría que establecer una modificación legal. Se habla mucho de prevención. ¿Cómo se previene que se contamine menos en una ciudad como Madrid? Porque que haya cada vez más contaminación es un hecho. Sí, es un hecho y sobre el que hay que trabajar seriamente. Pero yo creo que hay que aplicar políticas que sean realistas. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo creo que hay que, en primer lugar, saber cuáles son las necesidades de movilidad de los madrileños, que yo creo que el Ayuntamiento de Madrid no tiene en cuenta. Y no solamente los que residen en Madrid, sino todos los que acceden diariamente desde la periferia de Madrid.
Madrid. Por tanto, las medidas no solamente las tiene que adoptar el Ayuntamiento de Madrid, sino en el ámbito autonómico e incluso nacional. Por tanto, las medidas no pueden ser aisladas, no las puede adoptar un ayuntamiento. Y además, tienen que tener un encaje legal adecuado. Un propietario de un automóvil no puede entender cómo las normas europeas de circulación, las normas de ITV me permiten que yo pueda circular y luego un ayuntamiento me restrinja ese derecho a poder circular cuando mi coche está pasando la ITV. Eso es algo que no se entiende muy bien. Y además hay que adoptar medidas, primero, de política, porque es verdad que hay que restringir o hay que renovar el parque automóvil, porque el principal problema que tenemos es la antigüedad del parque automóvil. Un vehículo... ¿La antigüedad o la conservación? Porque antes las dos cosas. Las dos cosas. Sin duda, un vehículo matriculado y comercializado hoy es 10 veces menos contaminante que uno de hace 15 años. Pero también es verdad que no solamente no todo el mundo tiene capacidad para poder cambiar un coche de hace 15 años por uno nuevo. Pero sí hay que hacer una política de seminuevos. Es decir, vamos a tratar de rejuvenecer el parque automóvil, si no comprando uno nuevo, con medidas de fomento o tipo Plan Prever o PIBE, pero para vehículos seminuevos, para poder reducir un poco la antigüedad de los vehículos. Y además también con planes de fomento que podía haberse hecho, esos planes de contaminación, por ejemplo, en relación o en contacto con los talleres de reparación de automóviles, hacer promociones y ofertas para que los propietarios de vehículos los mantuvieran en perfecto estado. Brevemente, señor Arnaldo, que vamos mal de tiempo. ¿Le parecen medidas adecuadas el ir restringiendo el tráfico en las ciudades y que determinadas calles como la Gran Vía acaben siendo vías únicamente peatonales? Brevemente, titular. No, porque si no se resuelve el problema de la movilidad de esos ciudadanos. Yo el otro día pasé por la M30, por la Gran Vía, yo creo que se ha creado una congestión circulatoria y además se produce un fenómeno muy negativo para toda la ciudad, que son los efectos fronteras. Tú podrás no permitir entrar el acceso a una ciudad, pero en toda la periferia las estás congestionando. Ha sido a gusto. Don Mario Arnaldo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y buenas Encantado. noches. Un cordial saludo. Juan Manuel Pérez Noy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos ya a vísperas de que se cierre el mercado en invierno y los clubes se mueven. Íñigo Martínez es el titular. Es el titular porque algunos le llaman ya el nuevo Figo o el Figo vasco. Pocos esperaban una traición de estas dimensiones. Algunos sospechaban que podía pasar después de la salida de Aymeric Laporte del Athletic Club en dirección al Manchester City. Bueno, pues el Athletic tenía que buscar un nuevo defensa y anoche saltó el bombazo. Este es el comunicado de la Real Sociedad explicando que sí, que Íñigo Martínez ha rescindido su contrato después de que el propio Athletic abonase esa cláusula de rescisión. Después, el propio Íñigo, el propio jugador, subía un comunicado a las redes sociales en las que explicaba su salida. Daba las gracias en euskera y en castellano, y en esta carta decía que llegó con 13 años a la Real, daba las gracias a todos aquellos que le habían enriquecido en su paso como Txuri Urdin, y por cierto decía que comienza un nuevo reto y que se iba con la conciencia tranquila de haberlo dado todo. Bueno, pues algunos en Donostia, en San Sebastián, no creen que debería tener la conciencia tranquila. Estas son sus primeras declaraciones después de firmar con el Athletic. Muy buenas, bueno, deseando estar lo antes posible con el equipo para poder ayudar en todo lo que pueda, y nada, gracias a todos y un abrazo. Bueno, pues ya sabemos cómo le queda su nueva camiseta y también cuál va a ser su dorsal. Lo vemos aquí en este tuit del propio Athletic Club. Así le queda la rojiblanca y ese será el dorsal, el de Íñigo Martínez en el Athletic Club, el 4, el que dejaba precisamente a Aymeric Laporte. Por cierto, que esto mismo decía el propio central zurdo hace 3 años y medio, cuando firmaba su renovación con la Real. Por esto le están criticando tanto. Decía que nunca se iría al máximo enemigo. Creo que el Athletic venga aquí dándole al enemigo 30 millones para nada, así que no, ni pienso en eso, ni nada por el estilo. Nunca me iría al otro bando para nada, así que por esa parte estoy muy tranquilo. Bueno, declaraciones polémicas también las de Pep Guardiola, que habla de por qué ficha tan caro. Ojo a este palito que algunos han interpretado hacia el Paris Saint-Germain y al Fútbol Club Barcelona. Hay equipos que se gastan 300 millones o 400 en 2 jugadores, nosotros hemos gastado 300 en 6. Y en los grandes equipos, para competir e intentar ganar los títulos, no hay secretos, tienes que tener buenos jugadores, los buenos jugadores son caros.
y es lo que hemos hecho. Porque no olvidemos, hemos fichado 6-7 jugadores y fichar 7 jugadores no es lo mismo que fichar 1 o 2. Bueno, sorprendentes declaraciones las de Pep Guardiola y también sorprendente en este mercado de fichajes. Con esto lo vamos a despedir los deportes. Gonzalo Alba con José Antonio Reyes, estrella en su momento del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Benfica, de muchos equipos y ahora al Córdoba. Bueno, Juan Manuel, Íñigo Martínez, pero sumamos a Figo, Laudrup, Milla, Ronaldo. Luis Enrique. Yo no sé por qué te sorprende con el historial que tiene el Madrid, pero bueno, en fin. Gracias por los deportes. Buenas noches. A vosotros. Nos vamos, Alba. Nos vamos, nosotros volvemos mañana, pero pueden seguir completamente informados en La Gaceta y, por cierto, pueden suscribirse en el nuevo enlace que van a ver ahora en sus pantallas, boletín.gaceta.es, para recibir todo el análisis de la jornada en su correo personal. No se lo pierdan, el periódico digital de esta casa, para estar permanentemente informados. Suscríbanse a este boletín. Nos vamos. La información vuelve mañana a las 8:30. Que pasen una buena noche. Adiós. Durante este miércoles vamos a seguir con precipitaciones en puntos del extremo sur peninsular, que además pueden venir acompañadas de barro precisamente por la calima, ese polvo en suspensión que vamos a tener presente en gran parte de la mitad sur de la península. En el resto del país, ambiente bastante tranquilo, predominio de cielos despejados con presencia de algunas nieblas matinales en el archipiélago balear y también en puntos de interior. En las Islas Canarias seguiremos con rachas de viento fuerte y además con esos chubascos que continúan en esta jornada de miércoles. Seguiremos también con avisos por fenómenos costeros, especialmente de madrugada en el mar de Alborán. Allí las olas pueden llegar a alcanzar hasta los 3 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, las mínimas siguen frescas, seguiremos con heladas en puntos de la mitad sur y las máximas se mantienen sin muchos cambios, alrededor de 15 grados en puntos del centro peninsular y en el sur, fijaos, porque estaremos casi de nuevo rozando los 20 grados.